Bienvenidos, somos El Vuelo del Fénix, canal de YouTube, y les vamos a presentar nuestro actual video, los experimentos secretos de las líneas de tiempo. Todo partió con el famoso experimento Filadelfia, en donde, basados en tecnología desarrollada por Nikola Tesla, buscaba el gobierno de Estados Unidos, durante el período de la Segunda Guerra Mundial, conseguir hacer desaparecer un barco, creando un escudo electromagnético alrededor de él. Lo que ocurrió fue que el barco abrió una brecha en el espacio-tiempo y quedó suspendido en un vórtex, entre muchos años. Muchos del personal terminaron desequilibrados mentalmente, por efecto del tiempo cero, otros terminaron fundidos entre el metal mismo del casco y algunos saltaron del barco, como Duncan Cameron. Ese proyecto consiguió hacer desaparecer el barco, pero en realidad fue un fracaso para lo que buscaban. El gobierno intentó seguir usando la tecnología usada y se encontraron con que podían afectar las tormentas a través de estos dispositivos. Esto fue bajo el proyecto Fénix, en donde Wilhelm Reich, quien descubrió la energía orgón, que vendría siendo la energía cósmica asociada al concepto newtoniano del éter. Luego el mismo proyecto Fénix absorbió al proyecto Rainbow, experimento Filadelfia. A través de esto descubrieron que las radiofrecuencias afectan los patrones de pensamiento y sensaciones del cerebro humano. De hecho, a través de una frecuencia de entre 425 a 450 MHz podían conseguir abrir una puerta al cerebro humano. El asunto es que a través de los avances ya realizados, sumado a tecnología entregada por aliens de Sirio, pleyadianos regresivos, y mucho después por los de Orión, grises, pudieron llevar a cabo este proyecto. Consistía básicamente en una silla, conocida como la silla Montauk, y lo que hacía básicamente era amplificar capacidades extrasensoriales del sujeto que se sentaba en ella. El sujeto más usado fue el mismo Duncan Cameron, el personaje psíquico que saltó el buque Eldridge, en el experimento Filadelfia por sus extraordinarias capacidades. Con la silla fueron capaces de crear vórtex dimensionales en el espacio-tiempo, viajar a otros lugares, visualizar todo lo que ven otras personas y controlarlas al gusto del operador de la silla e incluso lograr materializar los pensamientos, crear materia a partir de solo visualizarla y hacerla aparecer en donde se quisiera, y en el tiempo que se quisiera. Se dice que intervinieron seriamente en la Segunda Guerra Mundial, pudieron enviar gente a Marte, donde se dice que ya existía una colonia de humanos de la Tierra desde 1963, mandaron gente a varios posibles futuros. En el intertanto, no todos los que pasaron a través de los vórtex creados volvieron. El experimento terminó abruptamente luego de que el operador materializó con su pensamiento un monstruo, muchas veces llamado el monstruo Montauk, una especie de pie grande que asesinó a gran parte del personal que estaba involucrado en el proyecto. Se dice que Duncan Cameron estaba programado especialmente para crear este monstruo en caso de emergencia, y alguien le dio la orden a su subconsciente para que lo creara, tratando de sabotear el proyecto. Al menos, y de una forma superficial, el experimento Filadelfia, conocido oficialmente como Proyecto Arco Iris, representó el experimento militar de máximo secreto con el que se intentó volver invisible un acorazado. El experimento tuvo lugar en 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Hacer invisible un acorazado no resulta, en el fondo, muy difícil de conseguir. Todo lo que usted tiene que hacer es llevarlo al siguiente supertono dimensional, y se convertirá en invisible para todos los que se encuentren en este nivel dimensional. Es el recurso que tienen los reptilianos para pasar desapercibidos. La tecnología necesaria para llevar a cabo el experimento Filadelfia llegó de los grises. Se necesitaba un sistema de invisibilidad para ganar la guerra, pero ellos tenían muy distintas razones para proporcionarnos esa tecnología. Para hacer invisible algo, o para entrar en un supertono dimensional más alto, es necesario crear campos energéticos antirrotatorios a velocidades muy concretas. En el experimento, los científicos del gobierno consiguieron campos antirrotatorios basándose en una estrella tetraédrica. Cuando se pasa de un mundo dimensional a otro, los campos antirrotatorios se disparan desde una velocidad que va del 90% de la luz, a su velocidad actual, lo que incluye series extremadamente complejas de números armónicos que se van construyendo unos a otros. El efecto visual de este proceso es que el espacio que nos rodea se convierte en una especie de niebla roja que toma la forma de un platillo volante. Los colores van adquiriendo muy rápidamente todos los tonos del arco iris, del rojo al naranja, al amarillo y al verde, del azul al púrpura y al púrpura ultravioleta, y después a una luz blanca cegadora que va decreciendo lentamente.
Cualquier objeto parece como si estuviera hecho de oro. Poco a poco se va haciendo translúcido y luego transparente. En ese momento se puede ver a través de los objetos. Después, se entra en una gran oscuridad. En ese punto se hace un giro de 90 grados, que se realiza en dos movimientos de 45 grados. Los distintos mundos dimensionales se encuentran separados por ángulos de 90 grados. Tras este cambio de 90 grados, se reaparecerá en un mundo completamente nuevo, perteneciente a otro nivel dimensional. El experimento Filadelfia, al margen de lo que en realidad pudiera hacerse, constituye un episodio real efectuado por la Marina de los Estados Unidos en 1943, que tuvo como objeto el acorazado Eldridge. Los científicos que trabajaban en el proyecto trataban de que el acorazado se hiciera solamente invisible al radar. En este experimento los colores iban del rojo al naranja, y de este al amarillo y al verde. Este proceso no llevó mucho tiempo, pero nunca se pasó de ahí. Fue algo parecido a como si se cogiese un reactor, se le hiciese volar a unos cuantos centenares de metros del suelo y, de repente, se le apagasen los motores. Dicho de otro modo, el experimento estalló entre dos dimensiones. El acorazado, con todos sus ocupantes, desapareció del campo de observación que la Marina tenía en Filadelfia, durante casi 4 horas. Cuando reapareció, algunos de los tripulantes estaban literalmente empotrados en el casco, otros 2 fueron encontrados en las mamparas, algunos estaban ardiendo, otros desaparecieron para siempre, y otros sufrían repetidos procesos de materialización y desmaterialización. En todo caso, todos los supervivientes se encontraban en un comprensible estado de desorientación. 2 de los marineros del acorazado saltaron al agua en pleno experimento, pensando que podrían alejarse de todo aquello nadando, pero cuando llegaron a tierra se encontraron con que lejos de estar en el puerto de Filadelfia, se hallaban en Long Island, Nueva York, y en el año 1983. La explicación de lo sucedido es que en esta última fecha se había llevado a cabo un experimento similar, denominado Proyecto Montauk, y que estaba en conexión con el experimento Filadelfia de 1943. Los 2 marineros eran hermanos, y se llamaban Duncan y Edward Cameron. Ambos experimentos se habían llevado a cabo el 12 de agosto de los años citados. Según Al Bielek, quien pretende ser Edward Cameron, uno de los 2 hombres que saltaron al mar del USS Eldridge, hay 4 biocampos del planeta, y los 4 surgen cada 20 años, justamente el 12 de agosto. 1943, 1963, 1983, 2003, y así sucesivamente. Esto genera un brote de las energías magnéticas en esas fechas, que sirvió para unir los 2 experimentos. Las energías fueron suficientes para crear un campo de hiperespacio, lo cual ocasionó que el acorazado cayera en él, durante el experimento de 1943. Al Bielek afirma que el nexo de unión de ambos experimentos, que produjo un enorme agujero en la dimensión espacio-tiempo, fue causado por los grises que trabajaban en el experimento de 1983. Lo hicieron para originar una hendidura en la fábrica del espacio-tiempo, de manera que un gran número de alienígenas pudieran penetrar en nuestra dimensión. Evidentemente, se tuvo que hacer semejante hendidura para permitir la entrada de grandes embarcaciones y llevar a cabo una masiva, silenciosa, invasión de los Estados Unidos. Esa invasión fue la responsable del tratado entre el gobierno de los Estados Unidos y los grises. En un tiempo lineal, el proyecto Montauk de 1983 sucedió 20 años después del experimento Filadelfia de 1943, pero este experimento originó una modificación temporal en la que deja de tener vigencia la forma en que concebimos nuestro tiempo lineal. Se utilizó la espina dorsal de Duncan para mover los campos magnéticos, tanto en el experimento Filadelfia como en el de Montauk. Esto es lo que hacen otras especies vivientes, como las ballenas y los delfines, por ejemplo. El jefe o cabeza de la manada utiliza su espina dorsal para establecer a su alrededor un campo electromagnético, y todos los demás miembros de la manada se conectan con aquel campo. Es como si hubiera un cuerpo con muchas células separadas. Todo lo que haga el jefe es seguido por el resto. Esto explica el fenómeno de las ballenas que encallan en las playas. Si la ballena jefe encalla por cualquier razón, todas las demás la seguirán. Actúan como si todas ellas pertenecieran a un único cuerpo. En cualquier caso, Duncan Cameron fue utilizado en los 2 experimentos. El agujero en el espacio-tiempo había originado enormes vórtices de energía en la 4ª dimensión, lo cual es algo que preocupa mucho al gobierno.
Si tales vórtices energéticos aparecieran en nuestra dimensión, podrían quedar destruidas vastas zonas de nuestro planeta, o incluso todo él. Sin embargo, los seres superiores no se encuentran preocupados por tal posibilidad. Según ellos, no hay problema alguno. Según estas experiencias, el pasado y el futuro pueden ser cambiados. Le ayudará el considerar la idea de un tablero de ajedrez. En el ajedrez, puede haber 30 movimientos en un juego. Cada uno de estos movimientos va a crear un diseño diferente del tablero de ajedrez. Si uno fuera a volver atrás en el tiempo y cambiara una decisión que fue tomada, cambiarían todas las capas o diseños subsecuentes a ese cambio. El tiempo podría ser considerado un pulso hipnótico al cual todos estamos sometidos subconscientemente o inconscientemente presentes. Cuando alguien es capaz de manipular un cambio en el tiempo, también están manipulando nuestras consideraciones y experiencias subconscientes. Por lo tanto, si se cambia el tiempo, uno no necesariamente se daría cuenta. No somos más que piezas en un tablero de ajedrez. Todos somos jugadores en el juego que se conoce como tiempo. En Montauk, los científicos vieron el futuro. Una vez que se elegía un escenario particular y era activado por alguien o algo viajando hacia allí, ese futuro se convertiría en fijo. Ese punto estaría sujeto al tiempo desde donde se realizó la conexión. Se crearía un bucle fijo. Al momento de crear este video, realmente estamos en un bucle de tiempo. Este bucle se extiende desde cuando los investigadores de Montauk penetraron en el pasado hasta donde penetraron en el futuro. Es fijo y parecería ser inalterable. Sin embargo, esto no significa que todos estamos relegados a ser esclavos sin esperanza de los manipuladores del tiempo. El subconsciente tiene sus niveles automáticos o hipnóticos, pero también contiene las semillas de la libertad, los sueños. Si uno puede soñar con algo, puede ser traído a la existencia. El proyecto Montauk es el nombre no oficial que identifica a toda una serie de investigaciones y experimentos realizados en secreto por el gobierno estadounidense a partir de fines de la década de 1960. En realidad, Montauk no fue más que la confluencia de dos proyectos anteriores, el proyecto Arco Iris y el proyecto Fénix, iniciados unas décadas antes. El primero de ellos, The Rainbow Project, se hizo público y volvió famoso en 1979 cuando Charles Berlitz y William Moore publicaron un libro, El misterio de Filadelfia, Proyecto Invisibilidad, en el que daban cuenta de una prueba científica realizada por la Marina el 28 de octubre de 1943. El proyecto Montauk tenía una segunda fuente de inspiración. El proyecto Fénix, destinado al control del clima y, algo más tarde, al estudio del control mental. En él habría trabajado, en primera instancia, el famoso psicoanalista Wilhelm Reich, discípulo de Sigmund Freud y Carl Jung tras su descubrimiento de la esotérica energía que bautizó con el nombre de Orgón. Reich planteaba que las enfermedades mentales tenían como causa un desequilibrio energético del cuerpo, producto de la tensión muscular. A fin de encontrarle solución al problema, diseñó e implementó en sus pacientes toda una serie de durísimos masajes y estiramientos, descubriendo en el proceso que, a través de esas tortuosas manipulaciones, se generaba un tipo de energía vital a la que bautizó con el nombre de Orgón, y a través de la cual eran posibles tratamientos bioenergéticos con supuestos resultados positivos. Un tipo de orgón negativo también se encontraba en la atmósfera y era el causante de tormentas catastróficas, a las que sostuvo podía quitarles fuerza para hacerlas menos destructivas, usando ciertos aparatos diseñados por él mismo. El control del clima era factible. Y así, en 1953, presentó un dispositivo con el que pretendió hacer llover en una zona de Estados Unidos, que venía soportando una larga sequía. Otra vez la energía orgónica jugaba un rol fundamental. Reich tuvo éxito pero, tras una oscura manipulación, se deshicieron de él tildándolo de esquizofrénico y mandándolo a la cárcel, desacreditándolo ante la opinión pública. El proyecto Fénix habría pasado a manos del famoso físico matemático John von Neumann, quien, tomando la herencia de su predecesor y los fallidos resultados del experimento de Filadelfia sobre el SS Eldridge, habría desarrollado, primero, un programa de control mental, al advertir que el electromagnetismo producía efectos en la conciencia humana, y, segundo, los viajes en el tiempo, tras comprobar que era posible eventualmente abrir con el poder de la mente portales dimensionales. Las teorías de conspiración sobre el proyecto Montauk han circulado desde principios de 1980.
Según el astrofísico y ufólogo Jacques Vallée, el experimento Montauk parece tener su origen en el relato de Preston Nichols, quien dijo haber recuperado recuerdos reprimidos de su propia participación. Los primeros rumores acerca de la participación del gobierno de Estados Unidos en experimentos sobre técnicas de guerra psicológica en Montauk comenzaron a mediados de la década de los 80. Por aquel entonces, Preston Nichols explicaba a quien le escuchase que en Camp Hero, y en la estación aérea de Montauk, Long Island, se habían dado una serie de extraños experimentos. De manera irremediable el proyecto Montauk acabó ligado a un evento de similares características. De los 70 y los 80 saltamos en el tiempo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial con la operación militar que se conoce como Experimento Filadelfia. Es así como llegamos a adentrarnos en un gran secreto de manipulación del tiempo, el clima y aparentemente, a los habitantes del planeta Tierra, con apoyo de algunos extraterrestres. La verdad prevalece. Comparte y suscríbete a El Vuelo del Fénix, canal de YouTube.